Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a introducir uno de los elementos más importantes en términos de medida de temperatura utilizados en la industria. Estas son las termoresistencias. Las termoresistencias son un tipo de sensor de temperatura basado en metales, donde cuando la temperatura del entorno aumenta, las moléculas que forman parte, la estructura cristalina que forma parte del metal, aumenta su energía cinética, lo cual dificulta a los electrones su movilidad. Eso provoca que la resistencia que presenta el metal aumenta y, por lo tanto, existirá una variación de la resistencia del metal en función de la temperatura a la cual se encuentre. Esta resistencia va a variar de una forma muy diversa en función del elemento que estemos utilizando, habitualmente cobre, níquel o platino. Típicamente, en un rango de temperatura conocido, vamos a poder aproximar la relación entre la resistencia de este metal y la temperatura de una forma lineal siguiendo la ecuación que está marcada en el vídeo, donde la resistencia R0 es la resistencia a la temperatura de referencia, típicamente 0 grados centígrados, alfa es el coeficiente de sensibilidad del material, T es la temperatura medida y T sub 0 es la temperatura de referencia. Teniendo esto en cuenta, como os decía, las termoresistencias suelen fabricarse con platino, níquel y cobre. Si miramos los parámetros más importantes de estos tres tipos de termoresistencias, el coeficiente térmico, es decir, el factor de incremento de resistencia por cada grado centígrado, presenta el mejor caso para el cobre y para el níquel, siempre mejor que para el platino. Sin embargo, cuando observamos el rango dinámico de operación para cada uno de los metales, vemos como el más grande de todos es el platino. Y esto es determinante, ya que las termoresistencias basadas en platino van a ser las que más se utilicen y las que mayor gama disponible vamos a tener, y por eso de facto son el sensor de referencia en términos de termoresistencias. Bien, si observamos la figura, vemos cómo, por un lado, las resistencias de platino, las termoresistencias de platino son mucho más lineales que las de cobre y las de níquel, y a pesar de que presentan una menor sensibilidad, van a tener un rango de funcionamiento mucho mayor, y por eso son las más utilizadas. Uno de los factores también que ayuda a que este tipo de sensores se utilice para medidas de temperatura está en la alta repetibilidad y la exactitud que obtenemos utilizando este tipo de sensores. Y dentro de un circuito electrónico y de unas condiciones de medida, además, una gran estabilidad en el proceso determinado. Por lo tanto, las termoresistencias y clásicamente la PT100, cuyo nombre viene como consecuencia de que está hecha de platino PT y que tiene un valor de 100 ohmios a 0 grados, 100, y esa será más o menos la forma habitual de referir a las termoresistencias, con el elemento químico y con el valor de resistencia a la temperatura de referencia, que típicamente será siempre 0 grados. Bien, ¿qué tipos de termoresistencias tenemos disponibles para trabajar? Por un lado tenemos las bobinadas. Las termoresistencias bobinadas clásicamente son las que se utilizan para medidas de líquidos y gases y suelen estar protegidas por una vaina. Típicamente alrededor de un eje se enrolla el hilo de platino que se va a encargar de variar su resistencia en función de la temperatura medida, y se suele aislar lo que es el tubo sobre el que tenemos el enrollamiento del platino con materiales aislantes, ya bien sea vidrio, materiales inoxidables, y se suele introducir también materiales cerámicos aisladores entre la carcasa externa y el hilo de platino. Por otro lado, tenemos las de película metálica. Estas suelen estar basadas en un hilo de platino sobre un plano en el cual generamos un pequeño serpentín para obtener el valor de resistencia deseado. Este tipo de sensores se suelen utilizar habitualmente para medidas de temperatura exclusivamente superficial, a diferencia de las bobinadas.
En términos de la presentación de este tipo de sensores, como podemos observar en la figura, casi siempre van a tener una protección mecánica, es decir, vainas o carcasas que van a proteger el hilo de platino de los cambios sucesivos de temperatura que van a estar monitorizando. El hecho de ponerle una vaina va a hacer que cualquier deformación metálica que experimente el sensor pueda aparecer como un estiramiento del hilo de platino y por lo tanto generar un error en la medida. Por eso la protección va a ayudar a evitar este tipo de errores. Sin embargo, el hecho de proteger los sensores para mejorar su durabilidad también tiene un problema. El tener una capa extra lo que va a hacer es que el sensor sea más lento, es decir, su respuesta dinámica sea más lenta. Típicamente la de un sistema de segundo orden sobreamortiguado. Esto provocará que necesitemos más tiempo para poder determinar con seguridad que el valor medido es el valor verdadero. Por otro lado, las RTC superficiales no suelen estar protegidas por elementos como vainas de acero inoxidable, etcétera, y suelen ser mucho más rápidas y de ahí su uso para medida superficial directa sobre una superficie donde la temperatura quiere ser perfectamente monitorizada. Y finalmente hay que tener en cuenta una cuestión. Las resistencias, las termoresistencias, no van a poder ser alimentadas con cualquier corriente. Deberemos limitar la máxima corriente de las termoresistencias para evitar que el propio calor que disipa el sensor pueda modificar la temperatura del entorno que está midiendo. Si observamos la figura, podemos ver claramente cómo con valores de corriente por debajo de 1 miliamperio, los errores suelen estar por debajo de 0,5 grados centígrados debido al autocalentamiento. Si aumentamos la corriente, el error crece de forma prácticamente exponencial. Finalmente, como nota simplemente curiosa, indicar que este tipo de sensores se utiliza en muchísimas aplicaciones, sobre todo en aplicaciones de frío-calor, automóviles, en hornos, en edificios para monitorizar temperaturas, en equipos de climatización y en otras aplicaciones mucho más bizarras y extrañas, ya que es un sensor estandarizado, muy fácil de integrar en los sistemas de control o autómatas programables, lo que hace que sea seleccionado para múltiples tareas, incluso en rangos de temperatura donde otros sensores podrían ser mucho más competitivos. Muchas gracias.